El bosque de los susurros. Juan y Andrés eran dos amigos inseparables. Desde pequeños, habían compartido aventuras, travesuras y secretos. Pero, con el tiempo, su curiosidad por lo paranormal se convirtió en una obsesión. Los dos vivían en un pequeño pueblo rodeado por un denso bosque, del que la gente hablaba con temor. El bosque de los susurros, como lo llamaban, era un lugar envuelto en leyendas. Nadie se atrevía a entrar, sobre todo al anochecer, cuando, según las historias, los árboles comenzaban a hablar. Juan, siempre escéptico, se burlaba de esas historias. Vamos, Andrés, ¿de verdad crees que un bosque puede hablar? Le preguntó una tarde, mientras bebían café en casa. No sé. Es raro. Mi abuela dice que los que entran al bosque por la noche escuchan voces que no deberían estar ahí, respondió Andrés con tono sombrío. Dicen que nunca vuelve siendo el mismo. Juan sonrió con sorna. Pues, ¿qué te parece si lo comprobamos esta noche? Andrés lo miró, sorprendido. ¿Hablas en serio? No creo que sea buena idea. Pero la curiosidad pudo más que el miedo, y, al final, Andrés aceptó. La idea era simple, entrarían al bosque al anochecer, explorarían un poco y se grabarían para demostrar que las leyendas no eran más que cuentos. La entrada al bosque. Esa noche, los dos amigos se adentraron en el bosque con linternas, mochilas y una pequeña cámara para documentar su aventura. Al principio, todo parecía tranquilo. El suelo crujía bajo sus pies, y el viento susurraba entre las ramas. A medida que avanzaban, la oscuridad se volvía más densa, y los sonidos del bosque se hacían más inquietantes. ¿Oyes eso? Susurró Andrés de repente, deteniéndose en seco. Juan apagó su linterna. Al principio, no escuchaba nada fuera de lo común, solo el viento y algunos grillos. Pero entonces, en la distancia, un murmullo le pareció emerger de la oscuridad, como si alguien estuviera hablando en voz baja. ¿Quién anda ahí? Gritó Juan con valentía, aunque sintió un escalofrío recorrer su espalda. No hubo respuesta. Solo silencio, hasta que, poco a poco, los susurros regresaron, esta vez más cerca. No eran voces normales, se superponían entre sí, como si varias personas hablasen a la vez en un idioma desconocido. Esto no me gusta, Juan, dijo Andrés, apretando su linterna con manos temblorosas. Deberíamos volver. ¿Volver? Apenas estamos comenzando, respondió Juan, intentando ocultar su creciente nerviosismo. La cabaña en medio del bosque. Mientras seguían el sendero, tropezaron con algo inesperado, una vieja cabaña de madera que no aparecía en los mapas. La estructura parecía abandonada, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra oxidada. ¿Entramos? Preguntó Juan con una sonrisa desafiante. Creo que esto es una mala idea, murmuró Andrés, pero lo siguió de todos modos. Dentro de la cabaña, el aire era denso y húmedo, como si nadie hubiera estado allí en años. Había muebles destrozados y papeles amarillentos esparcidos por el suelo. En una de las paredes colgaba un antiguo reloj de péndulo que aún marcaba la hora, aunque la cabaña claramente había sido abandonada hace mucho tiempo. Esto es raro, dijo Juan, apuntando con su linterna hacia el reloj. De pronto, la linterna de Andrés comenzó a fallar. Las luces parpadeaban y el aire se volvió más frío. Y entonces lo escucharon de nuevo, los susurros, pero esta vez venían del interior de la cabaña. ¿Escuchaste eso? Gritó Andrés, retrocediendo hacia la puerta. SHHH. Juan levantó una mano. Viene de abajo. Encontraron una trampa en el suelo, medio oculta por una alfombra vieja. Sin pensarlo dos veces, Juan la levantó, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un olor nauseabundo emergió de las profundidades. No voy a bajar ahí, Juan. Esto es una locura. Exclamó Andrés, desesperado. Solo un minuto. Bajamos, grabamos, y nos vamos, insistió Juan, ya bajando los primeros escalones. El descenso. A medida que descendían, los susurros se volvían más claros. No eran solo voces, era como si alguien les hablara directamente, diciendo sus nombres en un tono entrelazado con risas y lamentos. Juan. Andrés. No debieron venir, repetían las voces en un eco interminable. Cuando llegaron al fondo, encontraron una sala subterránea con paredes cubiertas de símbolos antiguos, dibujados con lo que parecía ser sangre seca. En el centro de la sala, había un espejo enorme, rodeado de velas apagadas. ¿Qué es esto? Preguntó Andrés, sintiendo un pánico creciente.
Juan se acercó al espejo y, al iluminarlo con su linterna, ambos se quedaron paralizados, sus reflejos no estaban allí. En cambio, veían una imagen distorsionada de sí mismos, como si fueran versiones más viejas, agotadas y con los ojos vacíos. Esto no puede ser real, gritó Andrés, retrocediendo. De pronto, el espejo empezó a vibrar, y las velas se encendieron por sí solas. Un viento helado recorrió la sala, y las voces se transformaron en gritos. Tenemos que salir de aquí, ahora, gritó Andrés, tirando de Juan hacia las escaleras. El regreso imposible. Subieron corriendo por las escaleras, pero cuando llegaron a la cabaña, algo estaba mal. El ambiente había cambiado. La cabaña parecía completamente nueva, como si nunca hubiera sido abandonada. Las paredes estaban limpias, y el reloj de péndulo marcaba la medianoche con precisión inquietante. Esto no es posible, murmuró Andrés, mirando alrededor, desconcertado. Intentaron salir, pero la puerta estaba bloqueada. Golpearon, gritaron, pero nadie los escuchaba. De pronto, un susurro femenino se escuchó detrás de ellos. No deberían haber entrado. Ahora son parte del bosque. Se giraron rápidamente y vieron la figura de una mujer pálida, con ojos oscuros y una sonrisa macabra. Sus pies no tocaban el suelo. ¿Qué quieres?, preguntó Juan, intentando mantener la calma. El bosque necesita nuevas voces, susurró ella, acercándose lentamente. Ustedes serán perfectos. El último intento de escapar. Desesperados, Juan y Andrés buscaron alguna salida. Corrieron hacia las ventanas, pero cada vez que intentaban romperlas, éstas se reparaban solas. Finalmente, encontraron una puerta trasera que daba de nuevo al bosque. Sin pensarlo dos veces, salieron corriendo hacia la oscuridad. Pero algo extraño sucedía, el camino nunca terminaba. Corrían en círculos, siempre volviendo a la misma cabaña, sin importar la dirección que tomara. Esto no tiene sentido. Estamos atrapados, gritó Andrés, al borde de la desesperación. De repente, escucharon sus propios nombres en la distancia, pero esta vez no eran sus voces. Eran las voces de sus reflejos en el espejo. Andrés. Juan. Ya es hora. El destino final. Agotados y sin esperanza, los dos amigos se dieron cuenta de la verdad. Nunca habían salido del espejo. Lo que creían que era la realidad era solo una proyección. Estaban atrapados en un ciclo interminable, condenados a vagar por el bosque para siempre, susurros eternos en el viento. Esa noche, en el pueblo, nadie volvió a ver a Juan y Andrés. Solo el viento, cargado de voces extrañas, parecía saber la verdad. Si alguien se detenía a escuchar con cuidado, podía oír sus nombres mezclados con los susurros. Juan. Andrés. No debieron venir. Capítulo 2. El reflejo olvidado. Las desapariciones de Juan y Andrés estremecieron al pueblo. Aunque la gente evitaba hablar del bosque susurrante, los rumores comenzaron a extenderse. Algunos aseguraban que los habían visto merodeando la entrada del bosque poco antes de la desaparición. Otros decían que los susurros del viento ahora sonaban más claros, como si dos nuevas voces se hubieran unido a ellos. Pero nadie se atrevía a investigar. Un mes después, la hermana menor de Juan, Lucía, regresó al pueblo. Era una joven decidida y no creía en supersticiones. Al llegar, se encontró con una madre destrozada y vecinos que rehuían cualquier conversación sobre su hermano. ¿Qué pasó realmente con Juan y Andrés?, les preguntó a varios conocidos en vano. Todos evitaban la pregunta, mirando al suelo como si al mencionar el bosque algo malo pudiera ocurrir. Lucía, harta del silencio, decidió que haría lo que nadie más se atrevía, encontrar a su hermano. No creía en cuentos de fantasmas ni en supersticiones. Lo único que hay en ese bosque es miedo, pensó, y miedo no me falta. La decisión peligrosa. Antes de adentrarse en el bosque, Lucía habló con don Gregorio, un anciano del pueblo que parecía saber más de lo que decía. Vivía cerca de la entrada del bosque y había pasado toda su vida escuchando las historias de los desaparecidos. Ellos siguen ahí, muchacha, le dijo el anciano con la voz temblorosa. Tus oídos pueden mentirte, pero tus ojos no. El bosque juega con tus sentidos. ¿Qué quiere decir?, preguntó Lucía con curiosidad y algo de impaciencia. No confíes en los reflejos. Los espejos allí dentro no muestran la verdad. Muestran lo que el bosque quiere que veas. Lucía frunció el ceño. La advertencia del anciano no hizo más que aumentar su curiosidad. Sin embargo, no tenía miedo.
Estaba decidida a entrar en el bosque y descubrir qué había pasado con su hermano. Esa noche, se preparó para lo peor. El primer encuentro con los susurros. Lucía entró al bosque susurrante al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse y las sombras de los árboles se alargaban. A medida que avanzaba, sentía como el silencio se volvía más denso, como si el bosque la envolviera. El viento parecía arrastrar susurros lejanos, pero ella no prestó atención. «Es solo el viento», se dijo a sí misma. Tras caminar durante horas, vio la silueta de la vieja cabaña que su hermano había mencionado en algunas conversaciones antes de desaparecer. Su estructura parecía aún más deteriorada que lo que la gente contaba, las ventanas estaban rotas, y el techo se inclinaba peligrosamente hacia un lado. El reloj de péndulo seguía allí, marcando una hora imposible, las 12 en punto. Lucía respiró hondo y empujó la puerta. Entrar en la cabaña fue como sumergirse en otro mundo. El aire estaba cargado de un frío inexplicable, y el lugar olía a humedad y tierra vieja. La joven recorrió el interior con su linterna hasta que su luz cayó sobre la trampilla en el suelo. «Debe ser aquí», susurró, recordando lo que Juan le había contado sobre la escalera que conducía al sótano. Sin dudarlo, abrió la trampilla y comenzó a bajar. Los reflejos del pasado. Al llegar al fondo, Lucía encontró la habitación subterránea con el espejo rodeado de velas apagadas y los extraños símbolos en las paredes. Se acercó al espejo, esperando encontrar alguna pista, pero lo que vio la dejó sin aliento. En el espejo no aparecía su propio reflejo, sino una versión distorsionada de ella misma. La figura en el espejo parecía mayor, con los ojos apagados y una expresión de angustia eterna. De repente, esa versión de Lucía comenzó a moverse de forma independiente, levantando una mano mientras sonreía con malicia. «Tú también viniste», murmuró la voz de su reflejo desde el otro lado del espejo. Lucía retrocedió, asustada. Pero antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio la figura fantasmal de Juan, con la misma mirada vacía y los ojos hundidos que había visto en su propio reflejo. «No debiste venir, Lucía», susurró su hermano, con una voz que sonaba como un eco lejano. «Juan», gritó, dando un paso hacia él. «¿Qué te hicieron? Tenemos que salir de aquí». Pero Juan no se movió. En su rostro no había emoción, solo una triste resignación. «Ya es demasiado tarde para mí. El bosque me tiene. Y ahora te tiene a ti». El juego del bosque. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba jugando con su mente, intentando convencerla de que no había salida. Pero no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Sin perder tiempo, intentó buscar una salida alternativa, aunque los susurros comenzaban a resonar con más fuerza. Las voces la llamaban por su nombre. «Lucía. Lucía. Ven con nosotros». Intentó ignorarlas, pero los susurros se metían en su cabeza como si fueran pensamientos propios. Cuando volvió a mirar al espejo, vio algo peor. Ahora estaban los reflejos de Juan y Andrés, de pie a su lado, sonriendo de una manera antinatural. De pronto, la puerta del sótano se cerró con fuerza, dejándola atrapada. El espejo tembló y una voz surgió desde dentro, profunda y antigua. «Elige, Lucía. O te unes a nosotros, o te perderás para siempre». Lucía sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. El bosque no solo atrapaba cuerpos, atrapaba almas, reflejándolas en versiones distorsionadas que nunca podrían salir. El último intento de escape. Decidida a no rendirse, Lucía recordó lo que el anciano le había dicho: «No confíes en los reflejos». Sin pensarlo 2 veces, golpeó el espejo con todas sus fuerzas. El cristal se quebró en 1000 pedazos, y los susurros se transformaron en gritos desgarradores. Al romperse, el sótano tembló y la cabaña crujió como si fuera a colapsar. Entre los fragmentos rotos del espejo, apareció una grieta en el suelo que parecía conducir a otro lugar, un portal hacia algo desconocido. Sin pensarlo 2 veces, Lucía saltó. Entre la realidad y el espejo. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el bosque, pero algo era diferente. El aire era más ligero, y el silencio ya no tenía ese peso siniestro. A su lado, yació el cuerpo inconsciente de Juan. «Juan. Despierta», gritó Lucía, sacudiéndolo. Juan abrió lentamente los ojos, como si despertara de un sueño profundo. Miró a su hermana con confusión, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no estaba vacío. «¿Qué pasó? ¿Cómo salimos?», preguntó con la voz ronca. «Lo importante es que estamos fuera». «Lo logramos».
Lucía lo ayudó a levantarse mientras ambos se alejaban del bosque lo más rápido posible. Sin embargo, mientras corrían hacia el pueblo, Lucía no pudo evitar mirar de reojo hacia el bosque susurrante. Entre los árboles, vio un último destello, la figura de Andrés, mirándolos desde la distancia, atrapado aún en el reflejo de ese lugar maldito. Realmente están libres. De regreso en casa, Lucía y Juan intentaron dejar atrás la pesadilla, pero algo seguía inquietándolos. Cada vez que Juan pasaba frente a un espejo, sentía que su reflejo no lo seguía exactamente. A veces sonreía un poco tarde, otras veces lo miraba fijamente con una expresión vacía. Y en las noches, cuando todo estaba en silencio, Lucía podía escuchar susurros que venían desde los espejos. Aún no has terminado con nosotros. El bosque susurrante no olvida, y, tarde o temprano, volverá por ellos. Capítulo 3. El retorno inesperado. Los días parecían tranquilos para Lucía y Juan desde su escape del bosque, pero el alivio era solo superficial. Algo oscuro los había seguido, aunque no lo admitían en voz alta. Las sombras en los espejos de la casa se movían por su cuenta, y los susurros, apenas audibles, flotaban en el ambiente durante las noches más silenciosas. Lucía intentaba mantener la calma, enfocándose en la rutina diaria, pero su instinto le decía que esto no había terminado. Sabía que el bosque nunca libera a nadie sin un precio. La pesadilla que regresa. Una noche, Juan despertó de golpe, empapado en sudor. En su sueño, había vuelto al bosque, pero esta vez estaba solo. Podía escuchar a Andrés llamándolo desde la distancia, pero cada vez que trataba de seguir su voz, algo lo empujaba más profundo en la oscuridad. Lucía, susurró mientras despertaba, intentando recuperar la respiración. Está pasando de nuevo. Lucía, sentada en la cama con los ojos entreabiertos, lo miró preocupada. ¿Otra vez el sueño?, preguntó, temiendo lo que significaba. No es solo un sueño. Andrés sigue atrapado allí, y el bosque me está llamando. Lucía sabía que Juan no había recuperado del todo la cordura desde su escape. El brillo extraño en los espejos, los susurros nocturnos, y ahora las pesadillas insistentes. Todo apuntaba a lo mismo, el bosque no había terminado con ellos. No vamos a volver, Juan, dijo ella firmemente. Salimos de allí vivos y no pienso arriesgarnos otra vez. Pero Juan no respondió. En su interior, sabía que no había elección. Andrés seguía en algún lugar, atrapado, y el tiempo se estaba acabando. Un mensaje desde el otro lado. A la mañana siguiente, algo extraño sucedió. Mientras Lucía preparaba el desayuno, la radio, apagada desde hacía días, se encendió sola. Una melodía vieja y distorsionada llenó la habitación. Pero detrás de la música, una voz conocida susurraba entrecortada. «Ayúdenme. Estoy aquí, en el espejo». El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Sabía que era la voz de Andrés. Juan corrió hacia la radio, tratando de ajustar el dial, pero la señal desapareció tan rápido como había llegado. «¿Viste?», dijo Juan, con una mezcla de desesperación y esperanza. «Andrés está vivo». Lucía tragó saliva, su mente debatiéndose entre la lógica y el miedo. Habían escapado una vez, pero, ¿qué pasaría si regresaban? ¿Valía la pena arriesgarlo todo otra vez? Juan no esperó a que Lucía respondiera. Ya había tomado una decisión. De vuelta al bosque. Al caer la noche, Juan y Lucía regresaron al bosque, armados solo con linternas y una cuerda que pensaban usar para no perderse. El aire allí era más pesado que la primera vez, y los susurros parecían más intensos, como si el bosque los estuviera esperando. «Nos encontramos aquí de nuevo, murmuró Lucía, intentando calmar sus propios nervios. «Andrés no puede seguir aquí solo. Tenemos que sacarlo». Cada paso que daban parecía llevarlos más profundo, aunque seguían el mismo sendero que los había guiado la última vez. Las sombras se alargaban, y el viento traía risas inquietantes que les helaban la sangre. Tras una hora de caminata, llegaron nuevamente a la cabaña abandonada. La puerta, que antes estaba entreabierta, ahora parecía más firme, como si los esperara. «Estamos en el lugar correcto», susurró Juan. Ambos empujaron la puerta y descendieron rápidamente por la trampilla hacia el sótano. Sin embargo, al llegar abajo, se encontraron con algo completamente diferente. El espejo había vuelto a su forma original, sin un solo rasguño. Lucía sintió un escalofrío. «Esto es una trampa». El segundo reflejo. Cuando se acercaron al espejo, las luces de sus linternas parpadearon y luego se apagaron por completo. Una oscuridad absoluta los rodeó,
excepto por la tenue luz que emanaba del espejo. De repente, el reflejo en el espejo cobró vida una vez más, pero esta vez no mostraba a Lucía ni a Juan. En su lugar, Andrés apareció en la superficie del cristal, golpeando desesperadamente como si intentara escapar de un ataúd invisible. «¡Sáqueme de aquí!», gritaba Andrés desde el otro lado. «¡Andrés!», gritó Juan, golpeando el espejo con las manos. «Aguanta, hermano, te sacaremos». Pero el reflejo comenzó a distorsionarse. La cara de Andrés se retorció en una mueca de dolor, y de repente otra figura apareció detrás de él, una criatura oscura, deforme, con ojos brillantes que emanaban maldad pura. «No todos pueden escapar», susurró la criatura, sonriendo mientras sus dedos largos y huesudos se posaban sobre el hombro de Andrés. «Si él sale, uno de ustedes debe quedarse». El trato maldito. Lucía y Juan intercambiaron miradas aterradas. El bosque les ofrecía un trato, salvar a Andrés, pero a cambio, alguien tendría que ocupar su lugar. «No podemos dejarlo allí», susurró Juan con la voz entrecortada. «Esto es una locura», murmuró Lucía, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Tiene que haber otra manera». La criatura en el espejo rió suavemente, como si disfrutara de su tormento. «Uno de ustedes, o los tres se quedarán para siempre», dijo con voz melosa. Juan dio un paso adelante, decidido. «Si alguien tiene que quedarse, seré yo. Andrés no merece esto». Lucía lo agarró del brazo, horrorizada. «No. No vamos a dejar que ninguno de nosotros quede atrapado aquí». La criatura en el espejo observó en silencio, esperando su decisión. El tiempo corría. Un sacrificio inesperado. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, Juan tomó una decisión drástica. Golpeó el espejo con todas sus fuerzas, abriendo una grieta en la superficie. Un viento furioso se levantó, arrastrando fragmentos de cristal por toda la habitación. «No. Juan, no lo hagas», gritó Lucía. Pero ya era demasiado tarde. Juan extendió la mano hacia Andrés a través de la grieta en el espejo. Un destello de luz cegadora llenó el sótano, y cuando la luz se desvaneció, Andrés estaba libre. Pero Juan no estaba allí. El espejo lo había tomado. Un destino peor que la muerte. Lucía cayó de rodillas, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Andrés, todavía aturdido, la tomó del brazo. «Tenemos que irnos. Ahora mismo». Ambos salieron corriendo de la cabaña sin mirar atrás, mientras los susurros del bosque se transformaban en gritos furiosos. La criatura, al no haber obtenido su trato completo, clamaba por venganza. Llegaron a la entrada del bosque justo cuando el sol comenzaba a salir. Andrés respiró profundamente, sintiendo el aire fresco por primera vez en mucho tiempo. «¿Y Juan?», preguntó con la voz rota. Lucía, con lágrimas en los ojos, miró el reflejo en un pequeño charco de agua. Allí, la silueta de Juan los observaba, atrapado para siempre en ese otro mundo. «Nunca estará realmente libre», susurró Lucía. «El bosque siempre cobra su precio». Y aunque habían escapado una vez más, las sombras en los espejos les recordarían cada día que Juan seguía allí, esperando. Fin del capítulo 3.